3:02 p.m. Continuamos en vivo en Fórmula Noticias Sinaloa. Como cada lunes, el doctor Luis Armando Becerra. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, buenas tardes, bien, felicitos. Pues aquí, mira, el tema de hoy es un tema de coyuntura, tiene que ver pues con el cambio de poder. Que mañana se da ya, ¿no? Hoy termina un sexenio, termina una etapa e inicia otra en la vida política de este país. Entonces yo creo que bien vale la pena hacer algunos comentarios sobre pues lo que se logró, lo que no se logró y qué es lo que queda en el tintero. Exactamente, pues hay que platicar al respecto. Si tienes opinión, mándanos un mensaje de WhatsApp. ¿Qué le parece esta administración que termina con el presidente Andrés Manuel López Obrador? 6674-722160. Mándanos un mensaje, comparte con nosotros su opinión al respecto de este fin de sexenio. Doctor Becerra, iniciamos. Ok, pues hoy termina un sexenio, para unos muy bueno y para otros no tanto. Pero lo innegable es que sí ha calado hondo en toda la sociedad mexicana. Nunca habíamos tenido un presidente tan querido, al menos en el último siglo. Inició a tambor batiente y cierra igual. Inició clausurando, recuerdo, el megaproyecto de construcción del aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco y convirtiendo a Los Pinos, residencia oficial de los últimos presidentes de México, en un museo para el pueblo. Desde ahí pintaba distinto el sexenio. Los logros más sobresalientes están en el ámbito económico, legal y en combate a la pobreza. Cierra con 3 cambios constitucionales, 2 de ellos firmados el día de hoy, último día de su sexenio. Uno es la reforma al Poder Judicial, que se publicó hace algunos días. Las 2 que se firman hoy es pasar a la Guardia Nacional a la Sedena, y el otro es regresar los derechos a los pueblos indígenas y afromexicanos. Las 3 reformas son muy importantes, pero la que ha provocado obviamente más controversia es la reforma al Poder Judicial, ya que implica la elección de ministros, magistrados y jueces por votación directa de la ciudadanía. Es un hombre persistente, candidato 3 veces, que recorrió como nadie el país, visitó todos los municipios del país, o sea, quiere decir que visitó 2,469 municipios que tiene México. Después de la elección del 2006, sus opositores políticos lo dieron por muerto. Sin embargo, nunca se venció, nunca se dobló, aunque motivos le sobraron para hacerlo. Podemos estar de acuerdo o no con los hechos, pero nadie le puede regatear a López Obrador su trabajo incansable, su actuar consecuente con sus ideales, su agudeza política y su humanismo. Es difícil hacer un balance del sexenio en unos minutos, pero intentaremos solo indicar algunos hechos, clasificándolos desde nuestra perspectiva en lo positivo, lo negativo y los pendientes. En lo positivo, pues simplemente voy a mencionar algunas de las cosas que creo que son positivas y que evidentemente todo el mundo está de acuerdo. Por ejemplo, el Tren Maya. 1,554 kilómetros en una de las regiones más pobres, pero a la vez más bonitas del país. Este proyecto traerá en el mediano plazo mayor desarrollo e inversión y empleo para todo el sureste mexicano. Otro proyecto es el AIFA. Con todos los asegúnes que eso implica, él terminó construyendo un aeropuerto internacional y solucionando el problema de conectividad de la Ciudad de México. Otro es el corredor interoceánico, un corredor comercial que posibilita el traslado de carga entre el Océano Pacífico y el Golfo de México a través de vías férreas, aproximadamente 300 kilómetros, lo que sin duda, a mi juicio, del punto de vista económico, será uno de los proyectos insignia que en el mediano plazo vamos a ver sus bondades, porque implica no solamente conectar y que se traslade la mercancía, sino implica hacer zonas de inversión que ya se están licitando y que van a llegar a inversión extranjera directa y que por lo tanto se va a convertir en una zona industrial todo ese corredor. Otro de los grandes proyectos fue la refinería Dos Bocas, que podremos decir muchas cosas al respecto, pero la verdad es que no se construía una refinería en México desde 1982. Además, compró la parte que le quedaba de la refinería Deer Park en Texas.
se pagaron 1.200 millones de dólares en el 2021 para poder hacerse de la propiedad total de esa empresa. O sea, los mexicanos ahorita somos dueños de una empresa, de una refinería que está en otro país, en este caso en el estado de Texas. Y obviamente él tomó el país con 6 refinerías y lo entrega con 8 refinerías. Otros grandes avances que sucedieron fue, por ejemplo, la electricidad. Compró 13 plantas de energía eléctrica a la empresa española Iberdrola por un monto de 6,000 millones de dólares. O sea, eso es enorme, eso cuándo se había visto. Otra cosa, se construyó el aeropuerto internacional de Tulum, se renegoció el Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Que ahora se llama TEMEC en su segunda versión, se aumentó el salario mínimo en términos nominales más del 100%, en términos reales en el 27%. La inversión extranjera directa se incrementó enormemente. Simplemente el año pasado llegaron 36,000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Las exportaciones automotrices han aumentado enormemente. Se considera que el año pasado solamente aumentaron el 14%. Las reservas internacionales del Banco de México, 225,000 millones de dólares. La inflación al 5%. Claro, obviamente que quisiéramos que fuera del 3 y fuera del 2. En todo el sexenio. O sea, ahorita la inflación, al último dato, es aproximadamente el 5% de la inflación general. Pues un dato que ya quisieran muchos países del mundo. O sea, simplemente con decirte, Argentina tiene cerca del 100%. Sí, exactamente. O sea, métele Colombia, o sea, inflaciones de 2 dígitos, como decimos. Entonces, yo creo que es muy importante. Salimos de una pandemia de COVID-19 sin endeudar al país. La posición de México es la 12ª economía del mundo. En términos de desempleo, este dato lo acabo de obtener apenas ayer, antier, es el segundo país del mundo con la menor tasa de inflación. El 2.5%, una de las tasas más bajas del mundo, más bajas que Francia, que España, que Inglaterra, etcétera, ¿no? Y datos oficiales publicados por la OCDE. La importancia, por ejemplo, de México aquí en Norteamérica. Nos convertimos en el primer país abastecedor de bienes y servicios de Estados Unidos, desplazando a China y a Canadá. En lo ambiental, el programa, simplemente por mencionar algunos, Sembrando Vida, no se concesionaron nuevas minas, se está tratando de recuperar las 2,000 hectáreas de la empresa Vulcan Material, que sigue llevando piedra caliza de la playa del Carmen en Quintana Roo a los freeways de Estados Unidos. Un daño ambiental provocándose en Quintana Roo. En lo social, programas de apoyo a adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, becas a la educación, apoyo a personas con discapacidad, programa hasta de regularización de vehículos de procedencia extranjera. La pobreza, yo creo que es la estrella de la corona. Logró bajar casi en 10 millones de personas, salieron de la pobreza en su sexenio. El litio, nacionalizó el litio, construyó y constituyeron una empresa para en un futuro que el litio sea aprovechado para los mexicanos. En la parte legal, pues ya vimos, o sea, reformas constitucionales que vienen a cambiar el status quo de este país. Yo creo que son muchos logros y nada más estoy haciendo un reencuentro rápido de ellos. Y además, ahí te va, sin aumentar los impuestos. Yo creo que son cosas extraordinarias que no se miraban de hace mucho tiempo. Ahora hay que ver la parte negativa también, porque esto es lo puro positivo. Lo negativo es la seguridad pública, que traemos un desastre a nivel nacional, veámoslo aquí en Sinaloa. La autosuficiencia alimentaria, que no se logró la autosuficiencia alimentaria, los apoyos al campo, la ganadería, la pesca, la acuacultura, los casos de corrupción de Sagalmex, por ejemplo. O sea, hay que decir también lo malo, o sea, también hay cosas que no se lograron. Por ejemplo, ¿qué otra cosa no logró solucionar este presidente que se va? El problema de Ayotzinapa. Yo creo que esa es la piedra del zapato que se lleva López Obrador. Entonces, ¿qué son los pendientes que quedan? Pues obviamente pacificar el país, urge hacerlo, urge, por ejemplo, solucionar el caso de Ayotzinapa, que ya decíamos, atender el problema de las madres con hijos desaparecidos, que se castigue los casos de corrupción, por ejemplo, la estafa maestra, el caso Odebrecht, Pemex, etcétera.
el abastecimiento de medicinas, inclusive algo más. A lo mejor en un futuro cercano tendría que pensarse en hacer selectivos los programas sociales. Yo creo que los retos son muchos, esos son los pendientes, y bueno, pues la nueva presidenta, que a partir del primer minuto pues ya de hoy en la noche, después de las 12 de la noche, es la presidenta constitucional de este país, Claudia Sheinbaum, pues el presidente le está dejando el listón muy alto y tiene que trabajar incansablemente para poder pues continuar con este proyecto y con este legado. Le agregarían en el sentido de comunicación toda esta serie de conferencias mañaneras, que más de 1000, todo el sexenio. 1447 mañaneras con la del día de hoy. Ajá, sí, hasta el último día, como dices, doctor, pues, iniciando y cerrando allá también. Donde rifa su reloj. Exactamente. Se lo sacó un compañero tuyo acá, creo que de Baja California. De Baja California. Sí, se lo sacó. Entonces, ese ejercicio que no se había visto era, ante la figura presidencial, casi difícil de acceder. Una que otra conferencia, recuerdo, así como a bote pronto o banquetera con Peña Nieto, en el otro referente que tenía, y antes difícil, ¿no? de hablar con un presidente, tal en este sentido, en la comunicación que nos ha tocado estar atentos de esta situación. Como bien lo señalas, la cuestión de seguridad, uno de los pendientes grandes que tiene, el no darle respuesta, creo, y en la situación de Ayotzinapa se quedó igual, no hubo modificaciones, movilizaciones al respecto. A ver cómo le va con Claudia Sheinbaum. Esperemos que pues pueda el asunto de la alimentación convertirla precisamente ya en autosuficiente, llevar a cabo esta situación en todo el país y ver qué es lo que tiene, ¿no? De inicio planteó la continuidad de todo lo que lleva el presidente López Obrador. Yo creo que hay dos cosas bien importantes que Sinaloa tiene que ver con la nueva administración que va a llegar. Uno tiene que ver con la seguridad pública, que urge atender el problema, ¿sí? Y el segundo tiene que ver con la producción de alimentos. Yo creo que esas dos cosas son muy fuertes para Sinaloa. Creo que solucionando o atendiendo esas problemáticas o esos casos, Sinaloa le tendría que ir bien el próximo sexenio. Sí, porque acá la cuestión de Sinaloa sí creo que viene un poco más aparte, ¿no? La perspectiva en cuanto a los apoyos para el campo, la verdad, aquí año con año, manifestaciones en los asuntos de la comercialización de los granos, ahora que con Segalmex iban a comprar otros pocos, pero sí se ha registrado bastante movilización por parte del sector campesino. La cuestión de seguridad es para nosotros primordial en estos momentos, que se logre pacificar parte de los pendientes, creo que deja el presidente en estos casos, y que ojalá pues con estas modificaciones que se tengan, hay que ver cómo viene la presidenta Claudia Sheinbaum en cuanto a estos aspectos, ¿no? Cómo los va a llevar a cabo, y pues esperemos así que por el bien de todos los mexicanos y mexicanas, pues que tenga un buen desempeño, un buen ejercicio. Yo creo que lo que tenemos que desearle por el bien de todos, por el bien de los sinaloenses, a la presidenta le tendría que ir bien, y obviamente pues ojalá a partir del primer minuto del día de mañana que va a tomar las riendas, tome acciones específicas para pacificar Sinaloa. Exactamente, pues te agradezco, doctor, que nos hayas acompañado esta tarde. Gracias a ti y gracias al público. Muchísimas gracias, el doctor Becerra. Vamos a hacer una pausa, 3:16, continuamos.